Muy bien, pues ya en esta sesión final, yo quiero, pues sobre todo hacer este balance, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido, cómo han sentido el cambio, la apreciación que ustedes tenían de lo apocalíptico, de la literatura apocalíptica incluso, y cómo lo ven ahora con esta formación que estamos llevando? ¿Alguien quiere expresar algo? Adelante. A mí me pareció muy interesante, pues todo, ¿verdad? Sobre todo para profundizar, yo había visto nada más como conceptos superficiales, pues, de lo que es Apocalipsis, y ahora pues hemos profundizado más, sobre todo porque yo sabía que el Apocalipsis estaba, no el Apocalipsis, la literatura apocalíptica estaba presente en toda la Sagrada Escritura, pues. Y yo sabía que así era, pero no había profundizado en ello. Entonces, ahora viendo las cartas de San Pablo y algunos otros textos Antiguo y Nuevo Testamento, pues ya así como que me queda más clara la idea de por qué se dice que ese tipo de literatura está presente en la mayoría de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Así es. Muy bien. Sí, pues muchas gracias por su participación, su comentario. Bien. En relación al último tema, un tema que, bueno, he actualizado ahí en la plataforma para que se vea el recuadro del video que tiene relación con el texto de Apocalipsis, ¿verdad? Que es el último, la actividad 9 nos va presentando ahí la relación entre Apocalipsis y el profeta Daniel. Y la actividad 10 es un video sobre el comentario bíblico-teológico de Apocalipsis, los capítulos 6 al 12, ¿verdad? Donde hago énfasis en lo que es la sección de 6.1 a 11.14. Creo que alguien por ahí tiene un trabajador en casa. Unos martillazos. Sí, proviene de Juan Montero. Vamos a poner aquí. Juan, eso, ya. Ya está. Muy bien, entonces, miren, les decía, en estos últimos textos, primero, si vemos ahí en la plataforma, para que repasemos juntos estos dos últimos temas. En la plataforma tenemos el texto de relación, hay una relación intertextual entre Apocalipsis y el libro del profeta Daniel. Tenemos entonces que de ahí va a surgir la identificación de los rasgos generales que se dan en una literatura apocalíptica, en un texto apocalíptico. Ya hemos visto en lo que hemos leído, como un texto apocalíptico presenta siempre la revelación de un ser celestial a un hombre que ha sido escogido y que a través de una visión o una revelación particular, una revelación personalizada, este ser espiritual o sobrenatural revela un mensaje que aquel que lo recibe tendrá la misión de anunciar a más gente. En ese mensaje, pues viene muchas veces un designio, un mandato de escribir algo. Y aquellos a los que les escribe son siempre elegidos de ese Dios o ese ser sobrenatural. Se da este elemento de esoterismo, de que el mensaje está reservado a unos cuantos. Los demás no tienen la inteligencia de la fe, fíjense, inteligencia de la fe para entenderlo. ¿Por qué? Porque el mensaje viene revestido de lenguaje simbólico. Se utiliza entonces este lenguaje figurado, metáforas, imágenes, símbolos, que generalmente son tomados de la naturaleza. También se utiliza la gematría, que es la asignación de números a las letras, porque recordemos, por ejemplo, el hebreo y el griego no tenían números. Los números que manejamos son números arábigos, pero el griego y el hebreo no tenían números y entonces tenían la necesidad de asignar valor numérico a las letras de su abecedario o bien
del alefato, como se dice, del hebreo. La numerología es otra cosa. La numerología es también que estos números asignados a las letras, se podría hacer, por ejemplo, una sumatoria, una resta o incluso otra operación como una multiplicación para dar un significado simbólico de algo que se quiere comunicar, y de hecho Juan en Apocalipsis lo usa. Cuando él habla de los 144,000 salvados, él está haciendo una serie de multiplicaciones, porque el 144 es el resultado de 12 por 12, o sea, 12 veces 12, y el 12 simboliza al pueblo de Dios. Entonces, 12 veces 12 significa un pueblo conformado de todos los pueblos, y el número 1000 representa lo incontable. Entonces, 12 por 12 por 1000 es un pueblo conformado de todos los pueblos de la tierra, con número incontable de gente. Esos son los que se van a salvar. Y no 144,000 en sentido, como decimos, aritmético, ¿no? Solo los que quepan en el Estadio Azteca se van a salvar en toda la historia de la humanidad, ¿no? Pues qué Dios tan tacaño, ¿no? Pensaría. Como que tanto le costó a Dios hacer el universo para que solo los que quepan en un estadio se salven, pues no tiene caso, ¿no? Entonces crear las cosas. Pues bien, entonces fíjense, ahí vamos viendo cómo los autores apocalípticos van a utilizar siempre un lenguaje simbólico. Y algo que es característico del lenguaje simbólico es siempre que es polisémico. ¿Qué significa eso? Que tiene muchos significados. Muchos significados. Entonces, cuando uno se pregunta cuál es la correcta interpretación del Apocalipsis, tenemos que ver que, bueno, el Apocalipsis tiene muchos significados dependiendo también de qué gente y en qué época lo leen, porque el Apocalipsis pues fue redactado no solo para las 7 iglesias, sino que fue redactado también para todos los creyentes que quieren conocer los efectos de la muerte y resurrección de Cristo, expresados estos efectos en simbología apocalíptica. Por eso entonces Juan de Patmos utiliza ciertos símbolos que son claramente de un origen cultural hebreo. Entonces fíjate, ahí ya tienes una orientación. La forma correcta de interpretar estos símbolos, aún habiendo posibles diversas interpretaciones, siempre toda interpretación deberá estar acotada, digamos así como el acotamiento de una carretera. Toda interpretación deberá estar acotada por la cultura hebrea, que es la cultura de origen de la que emanan los símbolos interpretados por el autor de Apocalipsis. Entonces, tenemos que conocer cultura hebrea. Tenemos que conocer el valor que los hebreos daban a los números, a los animales, a los fenómenos de la naturaleza. Segundo, como ya vimos, los apocalípticos escriben siempre en un contexto de adversidad. Puede ser persecución, opresión, revolución incluso. Y sus libros buscan suscitar esperanza en sus lectores para mantenerse fieles a Dios. Entonces, todos estos elementos nos van a servir para acotar correctamente las posibles interpretaciones de cada pasaje del Apocalipsis. ¿Qué pasa cuando yo no atiendo esos principios de cultura y religión que me sirven de criterios para discernir el significado o los posibles significados de un texto apocalíptico? Pues fácilmente puedo cometer un error de arbitrariedad en la interpretación del texto. Pues yo puedo ser arbitrario sin darme cuenta, imponiendo mis principios y términos o conceptos culturales al texto del Apocalipsis. Ya ven que hace unos días les hablé ahí de ciertos supuestos especialistas que dicen: hemos sido visitados por ovnis desde hace miles de años, y entonces
El Apocalipsis da testimonio de cómo los extraterrestres, que los autores de la Biblia creían que eran ángeles, ¿verdad? Los extraterrestres establecen el destino de la humanidad. Te quedas, no es posible. Bueno, ¿cuál es el error ahí? El error de interpretación, pues de que estos señores, como viven de hablar de ovnis, entonces utilizan sus fantasías como criterio para interpretar obras de la antigüedad, de culturas completamente ajenas a ellos y del contexto de una fe que ellos se pasan por alto. Y entonces la interpretación que ellos hacen de estos símbolos apocalípticos no son aceptables porque se están brincando, ¿verdad?, todos los acotamientos culturales y religiosos que nos permiten tener una idea muy aproximada de lo que esos símbolos van a significar según la mente del autor y según la mente de la comunidad lectora a la que él escribió. ¿Se acuerdan que ayer les decía que era necesario identificar los conocimientos compartidos entre autor y lectores reales? Eso que se llama el contexto cognitivo de un discurso. Esto se estudia en análisis crítico de discurso, es una disciplina muy reciente de la lingüística. Se analiza entonces el contexto cognitivo, que enfatiza siempre la necesidad de identificar qué conocimientos compartían el autor de Apocalipsis y sus lectores, sus destinatarios originales, los miembros de las 7 iglesias a las que él escribe, que están expresadas ahí en los primeros capítulos del libro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero que nada, siempre es bueno leer la introducción del libro de Apocalipsis de nuestra propia Biblia. Hay que leer también las notas al pie de página que tienen, ya sea la Biblia de Jerusalén, la Biblia de América, la que ustedes estén usando, ¿verdad? Siempre hay que leer las notas, porque las notas nos van ubicando en el contexto cultural, temporal, en la mentalidad apocalíptica del autor, de los destinatarios, etc. Las situaciones políticas que enfrentaban, como la persecución por parte de Domiciano, etc. Todo esto. Y de ahí entonces, comprendiendo contexto social, contexto cultural, perspectiva religiosa, perspectiva, pues ahí entra todo lo que hemos visto, ¿verdad? La dimensión mesiánica, la dimensión profética del pensamiento apocalíptico, la modificación, digamos, la modificación del criterio fundamental de interpretación que tenían los judíos y que ahora tienen los cristianos, que es la muerte y resurrección de Cristo como criterio fundamental de interpretación de las escrituras hebreas. Hay que tener en cuenta ese cambio hermenéutico que hubo, el paso de la perspectiva judía a la perspectiva del Cristo muerto y resucitado como criterio fundamental de interpretación. Todo eso hay que sumarlo aquí, ¿verdad? Hay que meter como ingredientes en una licuadora, ¿verdad? Hay que meter todos esos ingredientes para aspirar a tener una interpretación lo más cercana posible a la intención comunicativa del autor real, que solo Dios sabe quién fue. Nosotros le llamamos Juan de Patmos, pero ¿quién sabe quién fue, verdad? Concretamente, qué aspecto tenía, dónde vivía, no sabemos nada de él, excepto que se llamaba Juan, que era presbítero de una comunidad, muy seguramente formado por la línea del apóstol Juan, pero pues hasta ahí, o sea, no sabemos mucho. Que era un apocalíptico, claro está, que era entusiasta, sí, pero moderado, muy equilibrado este señor, que lo que hace es no escribir un libro para suscitar miedo, pero más bien suscitar esperanza. Y entonces ahí viene lo que es el trabajo, por ejemplo, para este último día. Tenemos entonces, por un lado, les voy a compartir aquí,
este documento que ya todos tienen, lo que es una forma literaria apocalíptica. Aquí me refiero específicamente a lo que es una visión apocalíptica. ¿Cómo se interpreta una visión apocalíptica? Tenemos entonces los elementos: un mensajero celestial, un hombre al cual el primero se le presenta y le ordena escribir lo que acontece en su visión. El texto contiene visiones y o revelaciones que desvelan secretos dirigidos a los elegidos de Dios. Aquí está la dimensión esotérica. Entre visiones descritas aparecen seres sobrenaturales que representan dualísticamente al bien y al mal. Pueden ser ángeles y demonios, pueden ser ángeles y monstruos como el dragón, la bestia sobre la cual va la prostituta, etc. Hay un ser sobrenatural, por lo general un ángel hermeneuta, o sea, un ángel intérprete, que guía al autor vidente. O sea, el autor del libro es un vidente porque es el que tiene las visiones y le explica los contenidos de la visión para que comprenda su significado antes de escribir. Por eso es ángel hermeneuta. Finalmente, el autor emplea un lenguaje figurado, metáforas, imágenes, símbolos, etc. Se vale también de gematría, numerología y astrología, es decir, le da una cierta interpretación a las estrellas, a los meteoritos, etcétera, porque ya ven cuando describe ahí que una montaña cayó del cielo envuelta en fuego, entonces está describiendo un meteorito. Y la experiencia de ver meteoritos la han tenido muchísima gente, ¿no? Entonces, antiguamente se pensaba que un meteorito o un cometa anunciaba un presagio negativo. Pues bien, pues era negativo para aquel al que le caía el meteorito. Pero bueno, o a veces caían estas piezas de meteoro en algunas partes y la gente veía que causaban destrucción. Entonces, los apocalípticos utilizan este fenómeno natural y lo interpretan en un sentido astrológico, ¿verdad? Le dan una interpretación a ese acontecimiento que es meramente natural, le dan un significado, ¿verdad? Tenemos también símbolos pertenecientes a una previa tradición apocalíptica y diversos mitos conocidos en otras culturas. ¿Recuerdan cuando hablamos ahí de los nefilim, los hijos de Dios que se unieron a mujeres? Pues son mitos provenientes de otras culturas que entran en la Biblia. Los autores de este pasaje en Génesis no eran apocalípticos, pero no se imaginaban que con el paso del tiempo algunos apocalípticos se iban a quedar, digamos, fascinados por este pasaje, que no es más que un mito, pero ellos lo interpretan como desde un tinte apocalíptico, ¿no? Y entonces ahí está el grupo que redactó el primer libro de Enoch, va por esa línea. Tenemos también, en el texto elaborado por el vidente sobresale una perspectiva del cosmos marcado por un dualismo, o sea, bien y el mal siempre en conflicto, con tintes generalmente pesimistas de la historia. Los elementos terrenales se presentan como malos, las instituciones humanas como corruptas. ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Verdad? Como corruptas y adversas al proyecto de Dios. De ahí se entiende el por qué tales instituciones persiguen a los elegidos de Dios. Además, enfatiza un clima de violencia que suscita el anhelo de la aparición de un mundo nuevo y una tierra nueva, que llegarán solamente mediante una definitiva intervención divina en la historia. Pues fíjense, siempre ha habido grupos. Yo tengo aquí, por ejemplo, un artículo que publicó un especialista, Roberto Carlos Rodríguez González. Hace muchos años hizo un comentario sobre la secta La Puerta del Cielo, que en marzo de 1997 llevó a 39 miembros de su secta a suicidarse. Una secta dirigida por un hombre que decía ser el Dios Padre reencarnado, imagínense. O sea, Jesucristo ya le quedaba corto y dijo, no, yo soy Dios Padre, ¿verdad? Y bueno, este señor lo que hizo fue que arrastró a un grupo de gente, 39 personas,
familias, eran familias completas, y les dijo, ¿saben qué? Pues este mundo no tiene solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, yo le he pedido a un ángel que traiga un ovni, fíjense, literal, que traiga un ovni que viene escondido en la cola del cometa que va a pasar cerca del Sol. Todos nos acordamos que en el 97 se vio un cometa hermoso, el Hale-Bopp, era el nombre del cometa, que se veía siempre en los atardeceres de diciembre y se veía en los amaneceres de enero. Y fue cuando estas personas pues quedaron fascinados con esta idea del cometa y dijeron, no, pues vámonos en el cometa, ¿no? Pero les dijo el líder, pero pues ¿qué creen? No tenemos naves espaciales, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a acabar con nuestro vehículo, o sea, el cuerpo humano, para que nuestra alma se vaya al ovni que está detrás del cometa y nos vayamos al planeta de la felicidad. Y le creyeron y se suicidaron. Y uno dice, ¿pero qué está pasando? ¿Es una locura? Sí, es una locura, pero bueno, estas cosas pasan con gente que se deja arrastrar por ideas extrañas, ¿no? Con tal de darle un sentido a su vida y abrumados y miedosos por el mal que hay en el mundo, recurren a este tipo de soluciones radicales que en realidad no son ninguna solución. Pues bien, entonces así fíjense, siempre lamentablemente a lo largo de la historia ha habido grupos que a veces les llama milenaristas. Antiguamente lo milenarista hacía referencia al reino de 1000 años de Cristo, que según Apocalipsis, cuando Cristo venga, establecerá un reino de 1000 años y luego será el juicio final. Entonces ellos interpretaban literalmente ese texto y decían, pues cuando Cristo venga a reinar 1000 años, pues tenemos que estar preparados. Y entonces tomaban decisiones muy radicales porque decían, ya está por llegar el Señor. Y así hay cantidad, ustedes pueden buscar ahí en internet incluso una lista de toda la gente que a lo largo de estos 2000 años ha embaucado a otros, haciéndoles creer que ya viene el Mesías, que ya viene el juicio final, y entonces vendan todas sus cosas y vénganse conmigo al monte, aquí vamos a esperar la llegada del Señor, ¿no? Esto desde tiempos de los padres de la iglesia, esto existe. Hasta el día de hoy, yo creo que ahora esperan la llegada de Jesucristo a través de las redes sociales, no sé, porque cada cultura lo interpreta a su modo, cada época. Muy bien, entonces fíjense, los textos apocalípticos siempre dividen la historia en periodos. Se les considera predeterminada, esta historia está predeterminada por Dios. Todo conduce hacia un fin escatológico, ¿verdad? Hacia una meta definitiva y última, cielo o infierno, punto. Ya no hay más después de eso. Como hay una perspectiva escatológica, hay en la obra apocalíptica una exigencia ética para los elegidos, quienes, si se mantienen fieles a los contenidos de la revelación, participarán de la vida eterna. Por eso estos que se suicidaron creyeron realmente que su líder era Dios Padre, ¿se imaginan? Entonces dicen, Dios Padre no nos puede mentir, entonces pues vamos a matarnos para que nuestra alma se vaya al reino del nunca jamás. Y pues ciertamente nunca jamás regresar. Bien, se espera el fin de la historia de este mundo corrupto para que inicie el reinado definitivo de Dios con su victoria sobre el mal, inaugurando un cielo nuevo y una tierra nueva. Como antesala del fin de la era corrupta, sobrevienen catástrofes, castigos divinos y un juicio universal. En esta etapa final intervendrá un mediador mesiánico y realizará tal juicio en el nombre de Dios. Esto está establecido en el libro del profeta Daniel. En el misal ahí indica la primera lectura de hoy es esta, el profeta Daniel, que habla del Hijo del Hombre que viene entre las nubes del cielo, y el Evangelio pues es el que corresponde al día de la transfiguración, presentado según el Evangelio de San Marcos.
donde a través de un texto, un relato claramente icónico, ¿verdad? O sea, representativo de la identidad de Jesús, nos muestra un Jesús esplendoroso que se ha transfigurado en presencia de Pedro, Santiago y Juan, pero ellos no entienden el significado de la transfiguración, lo entenderán solo cuando Jesús resucite. Pero en el acto mismo de la transfiguración aparecen Moisés y Elías dialogando con Jesús. Moisés, que representa la Torá, o sea, la ley, y Elías, que representa a los profetas. ¿Qué significa esta escena? Que la ley y los profetas emanan su verdad de Cristo mismo, o sea, de Dios presente en Jesucristo, y que dirigen hacia Él. La ley y los profetas te conducen a Cristo. Esto no lo entendieron los apóstoles, estaban fascinados, sobre todo Pedro, como diciendo, Señor, aquí estamos mejor que en Cancún, ¿verdad? Así que vamos a hacer 3 chozas, y así con tus camastros, tu coco, ¿verdad? Y aquí vamos a disfrutar de la panorámica del Monte Tabor, que aquí nos la pasamos bien. ¿Ya para qué bajamos? ¿Ya para qué seguimos caminando y asoleándonos? ¿Para qué seguimos peleando con la gente que no quiere escuchar la palabra? Aquí ya quedémonos, ¿no? Fascinado Pedro, pero bien dice el texto, no sabía lo que decía porque estaba muerto de miedo. Bien, entonces, fíjense, por eso muchos autores, muchos especialistas han considerado que la escena de la transfiguración es un relato apocalíptico. De hecho, en este libro del que ustedes ya han descargado algunas lecturas un poco complicadas de carácter exegético, que se llama Vivir en la historia a partir de la meta, el primer capítulo es precisamente sobre la transfiguración según el Evangelio de San Mateo. Mateo 17, 1 al 13. ¿Ya? Bien, si alguien quisiera este capítulo, yo se los puedo enviar. Lo voy a subir después ahí al WhatsApp del grupo. Procuren no salirse del grupo de WhatsApp para que sigamos ahí subiendo material, incluso después de este curso, para que todos puedan seguir descargando materiales. Voy a seguir invitándolos también a ver algunos videos donde voy a seguir comentando muchos textos bíblicos desde enfoque un poco exegético, ¿verdad? Más que un comentario breve, voy a ir dando algunos elementos de exégesis. Muy bien, entonces tenemos una comparación que hago aquí. Apocalipsis 1, 9 al 20, comparado con Daniel 10, 1 al 14. Y aquí presento parte por parte, ¿verdad? Sección por sección, estos 2 textos, en los que notamos lo que se llama esta conexión. A la conexión de textos, les decía, le llamamos relación intertextual. La intertextualidad es una disciplina de la crítica literaria moderna que identifica cuando un autor utiliza en su obra elementos de otra obra. Veamos, por ejemplo, ¿cuál libro se escribió primero? El libro del profeta Daniel, es de época antes de Cristo. Los versículos 1 al 4 del capítulo 10 dicen: En el año 3 de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Baltasar. Ahí se me fue la letra. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris. Ahora leemos Apocalipsis 1, 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús.
Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y ahí las menciona: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bien, entonces fíjense, aquí hay elementos comunes. Se presenta alguien, dice incluso dónde está. Dice yo Juan, yo Daniel. ¿Dónde se encuentra? En la isla de Patmos. Se encuentra a la orilla del gran río, es decir, el Tigris. Viene un mensaje a ellos. Viene también una condición original, ¿verdad? Dice que estaba ahí por testimonio de la palabra y de Jesús. Y también expresa pues que él se encuentra en una condición de ayuno. No comí, ni entró en mi boca tal cual cosa, ¿verdad? Hay una cierta disposición de estos dos siervos. El supuesto Daniel, digo supuesto porque ya les había comentado, los historiadores no consideran que hay elementos suficientes para hablar de un Daniel histórico, mucho menos en tiempos de la deportación en Babilonia. Entonces es más pequeño esto. Creo que no puedo. Bueno, aquí sigo manteniendo ese abierto, ¿no? Dice, segunda aparición de un ser trascendente. Ahora en los versículos siguientes de Apocalipsis tomamos también conexión con Daniel 10, 5 al 6. Aquí se habla de uno que es como hijo de hombre, lo describe detalladamente. Por su parte, el autor de Daniel relata el encuentro con un ser que es como hijo de hombre, describe su vestimenta, su aspecto, su tipo de voz y lo que lleva en sus manos. Históricamente, Daniel se escribe primero, lo leemos primero. Alcé los ojos y miré, y he aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. El autor de Apocalipsis, que se ve que era un lector asiduo de Daniel, escribe por su parte: y me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Ahí tenemos la forma de describir es semejante, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando uno encuentra esta relación intertextual, una pregunta que puede surgir en nosotros es, bueno, Juan de Patmos realmente habrá tenido... ¿Sí me oyen? Es que parecía que se había cortado. Bien, les digo, cuando uno lee estos textos, puede venir la pregunta, ¿Juan de Patmos habrá tenido realmente una visión? ¿O no será que él simplemente copió elementos de Daniel para expresar algo, una verdad sobrenatural? Vamos a hacer aquí una encuesta a ustedes, ¿verdad? Para que veamos la participación. ¿Ustedes creen que tuvo una visión o que simplemente copió y pegó para comunicar algo que era quizá más bien una intuición espiritual? A ver, exprésense, digan.
Yo pienso que sí tuvo una visión, pero estaba influenciado por el libro de Daniel, por el escrito de Daniel, del libro. Gracias. ¿Quién más? Padre, yo creo que tuvo la visión Juan, porque la situación en que vivía era totalmente diferente a la de Daniel. Y entonces él vivía la angustia de cómo eran perseguidos por los romanos y eso. Debió haber tenido una visión. Ok, gracias. Yo pienso que no tuvo la visión, más bien él pretendía transmitir un mensaje, de comunicarlo, ¿no? Y recurrió pues al género literario apocalíptico que conocía él o le gustaba, y además había leído el libro de Daniel, entonces hizo esa intertextualidad, no sé si lo pronuncié bien, y transmitió su mensaje, ¿no? Es algo parecido, digamos, a Tesalonicenses, ¿no? Como en Primera de Tesalonicenses, Pablo lo que quería hacer era transmitir un mensaje, ¿no? Entonces utilizó esos recursos apocalípticos. Quizás Pablo no usó intertextualidad, pero Juan de Patmos yo pienso que sí la utilizó. Muy bien. Gracias. ¿Quién más? A ver. Muy padre, gracias. Perdón, adelante. No, adelante tú. No, primero las damas. Bueno, padre, pienso que pueden ser las dos, que a lo mejor tuvo alguna visión, pero que igual se tomó parte de Daniel como para ayudarse, pienso. Muy bien, Denise, ¿o quién fue? Bueno, me faltaría, mira, más agregar lo siguiente: el hecho de que haya utilizado pues el texto de Daniel para comunicar algo no quita la inspiración. O sea, es un recurso literario, pero el autor, Juan de Patmos, estaba inspirado, ¿verdad? Por eso tenemos ese libro dentro de nuestro canon bíblico. Muy bien. Bien, gracias. Bien. ¿Quién más? Gracias, Jorge, por quitarme la palabra. Bueno, yo considero que de acuerdo al tiempo que estaban viviendo y había que dar mensaje de esperanza, obviamente conocía el libro de Daniel. Entonces aquí yo lo relacionaría como los sinópticos, los evangelios sinópticos. Entonces aquí en la sinopsis de esta apocalíptica, pues es porque Juan de Patmos conocía el libro de Daniel, y viendo la situación que estaba la comunidad, pues toma de ahí ciertas ideas y las plasma, pero como dice Jorge, no le quita el mérito de inspiración ni tampoco de que su mensaje sea apocalíptico. Yo pienso, padre, que el recurso apocalíptico o corresponde definitivamente al profetismo. Por lo tanto, pues Juan no era un profeta, ¿verdad? Sino que debió haber tomado el ejemplo de Daniel para emitir ese mensaje de esperanza al pueblo que estaba viviendo la persecución. Muy bien, bueno, pues lo mismo sucede a nivel de especialistas. ¿Sí? Carmen. No, es que ahorita comentaron que no era un profeta. No se sabe quién es el autor, o sea, se le atribuye a un Juan, pero no sabemos qué Juan es. Quizás sí era un profeta. Bueno, y también... aquí nada más hago una nota aclaratoria. Dentro del judaísmo se consideró el cierre de la era profética cuando murió un sumo sacerdote, que me parece fue Onías III, allá por el 198 a.C. Desde entonces los judíos no aceptan como profeta a nadie. Por eso cuando Jesús predica, muchos judíos entraban en discusión. ¿Quién es este? Porque la era profética ya había concluido.
Entonces, algunos decían, por ejemplo, San Lucas reporta que después de un milagro la gente dijo, wow, Dios ha enviado un gran profeta, hay un gran profeta entre nosotros. Y entonces, si leemos bien el Evangelio de Lucas, comúnmente la gente interpreta en Jesús a un profeta, como rompiendo con esa tradición que ya más o menos venía aceptada por la mayoría del pueblo judío de que la era profética había terminado. Y entonces lo que vinieron después de los profetas fueron los sabios de Israel, así se les llama comúnmente en la tradición israelita. Terminada la era profética, siguieron habiendo hombres que instruían, que sabían mucho, que incluso algunos, se dice, hacían milagros, pero eran llamados sabios de Israel, ya no profetas. Ahora, Juan de Patmos es profeta en el sentido de que habla en el nombre de Dios, o sea, viene del verbo profemi, o el verbo femi, que es hablar, y pro es la preposición que dice, pues, es hablar en el nombre de alguien, o a favor de alguien, y eso es lo que hace Juan de Patmos. Y la dimensión profética de su anuncio es precisamente un hablar de parte de Dios para significar o para recordar el significado que tiene la muerte y resurrección de Cristo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quería comentar algo? Sí, padre, nada más haciendo como un recuento, ¿no? Estamos hablando de así ya un libro escrito a los últimos fines, ¿no? El año 90 o algo así. Entonces ya para ese entonces ya había mucho conocimiento, por ejemplo, teológico, como sea, de todas esas personas que se supone que eran escuelas, ¿no? Como dices, venimos diciendo que no tiene un autor definido. Entonces vemos cómo toda esa gente, por todo lo que venía textualmente, lo histórico, lo que venía sufriendo ese pueblo, y por lo que dice la palabra apocalíptico, cómo venía siendo escrito para ciertas personas o cierto número de personas, ¿no? A quienes estaban escritos esos mensajes. Digo yo, entonces, por eso tenían que tener conocimiento de todos esos libros del Antiguo Testamento, es lógico, ¿no? Porque siendo un pueblo judío, la misma tradición, la misma iglesia nos dice que ellos, pues, o nosotros mismos sabemos que ellos es su cultura, en todo ese conocimiento que nosotros pues estamos tratando de comprender. Para ellos era algo natural, me imagino, ¿no? Saber todos esos conceptos, pues para ellos eran no bíblicos como para nosotros, ¿no? Pero en el conocimiento de Dios, de la ley y todo eso, y un pueblo tratando de salir adelante con todas sus adversidades. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? En esas revelaciones que ese escritor o esas personas, esos escritores, tanto Pablo como los evangelistas y toda esa gente que venía dándoles un sustento a lo que Jesús venía a instituir. Como, bueno, yo siempre digo, como dice, yo ya no vengo a abolir la ley, sino a darle plenitud, y dándole plenitud en todos esos conceptos y todos esos escritos que nos han dejado un legado pues para nuestra iglesia, pues tenía que ser algo así, principalmente para ellos. Nosotros pues ya la agarramos más fácil, como dijo usted hace rato, ¿verdad? Y miren, recordemos que las 7 iglesias a las que Juan escribe se encuentran actualmente en la región de Turquía. Y en aquel tiempo el cristianismo, recuerden, empezó a extenderse siempre en un contexto de sinagogas en las zonas fuera de Israel. Pues muy probablemente los miembros de estas iglesias eran judíos que habían aceptado el evangelio. Y por eso Juan ve necesario que en el contexto de persecución que sufren estos cristianos, estos judíos ahora cristianos, en un contexto de persecución porque Domiciano había obligado a todos a adorar sus estatuas y tenerlo a él como un verdadero Dios, y los cristianos se negaban, ahí empezó una persecución contra estas iglesias, contra estas comunidades, que en su gran mayoría, a aquellos a los que les escribe Juan, se nota que eran de origen judío. Por eso utiliza
todos estos elementos intertextuales con relación al Antiguo Testamento, no solo Daniel, se encuentran muchos elementos de la Torá, de los profetas, de literatura sapiencial a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Todo el libro de Apocalipsis es prácticamente un ejercicio gigantesco de intertextualidad con relación al Antiguo Testamento, lo que significa que tanto el autor como los destinatarios eran de origen hebreo, aunque estuvieran en el extranjero, aunque vivieran en la región de lo que ahora es Turquía. Por eso utiliza todo este lenguaje cultural hebreo, porque sabe que la mayoría de la gente de estas comunidades eran judíos que decidieron aceptar a Jesús. Y por eso utiliza un lenguaje que ellos conocían, la orientación apocalíptica, que era típica de la apocalíptica judía, y les va dando un nuevo significado. Les dice, señores, en Jesucristo tenemos ya la manifestación, es decir, la revelación de Dios al mundo, que nos da fortaleza en medio de la adversidad y la prueba. Y que por eso ve necesario escribirles con un lenguaje propio de los hebreos, o sea, de la cultura hebrea. Y ahí pues uno se sorprende, ¿no? Porque uno podría pensar que como era la región de la diáspora ahí por Turquía, lo que se hubiera esperado más era de que los cristianos de esas regiones provenieran en su mayoría del paganismo. Pues resulta que no. Llama la atención sobre todo la Odisea, porque Pablo había predicado también ahí en la Odisea, y parece que las referencias que él da apuntan hacia una iglesia que es gran parte viene del judaísmo, sí, pero también muchos vienen del paganismo. Los paganos no conocen nada de la apocalíptica judía, entonces no hubieran entendido para nada el libro de Apocalipsis de Juan. Pero la insistencia de Juan a estas iglesias de utilizar para ellas un lenguaje propio de los judíos, pues hace pensar más bien que quizás esas iglesias tenían mayoritariamente gente proveniente del judaísmo. Y ahí se explicaría el por qué el autor decidió utilizar este recurso.